tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 y 1 minuto, 24 grados la temperatura en estos momentos en Asunción. Gracias por la preferencia de todos los martes. Nosotros hablamos, anoche en el 30 más, en Canal 13, mostramos el documento de migraciones, en el que hace referencia a aquel pastor prófugo de la justicia en el marco de este mega operativo a ultranza Paraguay, que significó la participación de organismos internacionales, después acá del Ministerio Público, con todas las consecuencias que ya saben ustedes los detalles. Pero este pastor prófugo, nada más y nada menos indicado como lavador de dinero de este esquema del narcotráfico, un grupo que se dedicaba a enviar cocaína a países europeos. Y mostrábamos anoche este documento de migraciones, cómo hizo este pastor para ingresar. Nadie lo molestó. Se hace referencia a negligencias por parte del funcionamiento de migraciones. Hay funcionarios destituidos. Nosotros hablamos recién con el fiscal Juan Ledesma, que es el fiscal que ya tomó intervención en este caso hace un par de días a partir de una denuncia ya formulada que tiene que ver con migraciones, porque esto ya saltó. Esta situación, muy llamativa por cierto, pero hay que poner en contexto. Vamos a compartir primero la entrevista que le hicimos recién al fiscal Ledesma y después quiero hablar sobre ese tema. Pero hay más. Después tenemos detalles acá, después de haber revelado hace 2 programas cómo este gobierno dilapida el dinero público para beneficiar a amigos y parientes, accedimos a nuevas documentaciones que confirman en realidad lo que todo el mundo sabíamos. Nos preguntamos siempre dónde fueron a parar los 1.600 millones de dólares que el Parlamento le entrega a este gobierno con el tema de la pandemia, los fondos COVID. Y todos dijeron que era una especie de cheque en blanco que el Parlamento le entregaba al gobierno de Mario Abdo Benítez. Nunca se transparentó cómo se utilizaron esos fondos. Aparecieron unos informes genéricos, pero no el desglose, no los contratos, no las facturas de cómo se gastó esa plata. 1.600 millones, incluso mucho más. Nosotros vamos a mostrar un caso. Como muestra basta un botón, dicen. Un caso de cómo hicieron 3 millones de dólares, sacaron de los fondos COVID para entregarle a un allegado al presidente de la República. El seguimiento de un tema que ya habíamos hecho. Vamos a mostrar el documento enseguida. Y después lo otro, que nosotros habíamos mostrado también acá en la caja negra el martes pasado. No hicimos ningún juicio de valor. Nos remitimos exclusivamente a lo que dice este documento de la Secretaría Nacional Antidrogas, remitido el contenido de las escuchas telefónicas que dispuso un juez en el marco de la Operación Belia, de vuelta tema narcotráfico, de vuelta modus operandi, un esquema de criminales que enviaban cocaína a Europa. De vuelta, así como el caso del pastor, allegado al oficialismo, de vuelta a este caso, un diputado allegado al oficialismo, involucrado en esta historia. Y hay una parte, porque hemos revisado 129 páginas del contenido de este informe de la Secretaría Nacional Antidrogas, y hay algunas cuestiones muy llamativas que nos parece importante poner en contexto y compartir con la audiencia para entender qué es lo que hay detrás. Y después podemos hacer conjeturas a partir del hecho objetivo. Como siempre digo, podemos hacer conjeturas en relación al vínculo de vuelta de un allegado al oficialismo en un esquema del narcotráfico. Y van sumando los casos. ¿Se acuerdan ustedes del caso Cucho Cabañas en el quincho de Mario Abdo Benítez, la famosa mochila? ¿Se acuerdan el caso nada más y nada menos que Arnaldo Yucio, ministro del Interior? No fue destituido por inútil nomás. Nos lo sacaron porque no respondió a un plan de seguridad interna para que los ciudadanos paraguayos estemos seguros. No.
Lo desvincularon nada más y nada menos que por un vínculo directo con el considerado o uno de los narcotraficantes, supuestos narcotraficantes más buscados del Brasil. ¿Se acuerdan del caso de Vinicius? Y aparecen otros casos, lo del diputado Juan Carlos Osorio. ¿Dónde está Juan Carlos Osorio ahora? También identificado con el oficialismo. El caso Noguera, vamos a hacerle seguimiento a este tema. Ahora el caso Pastor Insfrán. De todo eso vamos a hablar. Pero escuchemos lo que sobre el caso Pastor Insfrán nos decía recién en 30 más el fiscal Juan Ledesma, el que tomó intervención, el que hizo una serie de diligencias el día de hoy. Por un lado, confirma que efectivamente este pastor ingresó el 8 de julio, porque eso está en el registro de migraciones. Hoy por la tarde, voceros, operadores de redes sociales pagados por el oficialismo, por el gobierno de Mario Abdo Benítez, quisieron señalar de que el documento que mostramos ayer es un documento falso, que se trata de un caso de homonimia. Para nada. El fiscal confirmó la operación en todo este despliegue que hicieron, los allanamientos que hizo el día de hoy, confirmó que efectivamente este pastor ingresó a nuestro país. Y nosotros averiguamos con la gente de prensa de Canal 13, el Departamento de Migraciones, si efectivamente se podría haber tratado de un caso de homonimia. Para nada. No hay otra persona que tiene esos dos nombres, esos dos apellidos, caso del pastor Insfrán. No hay un caso de homonimia como voceros pagados por el oficialismo a través de redes sociales quisieron desvirtuar, minimizar esto, que es un escándalo, porque estamos hablando de un prófugo de la justicia, código rojo de Interpol, y que se pasea por nuestro país como si nada. Gobierno cómplice de los narcotraficantes, podríamos decir, porque hay una serie de hechos que van corroborando esto que estamos señalando. Hoy un diputado ya plantea libelo acusatorio para un eventual juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, donde sí hay elementos, como por ejemplo el caso del pastor Insfrán. Pero vamos a escuchar lo que nos decía recién el fiscal Juan Ledesma. Es importante mencionar los antecedentes de la causa, cómo se inició esta causa. Se inició a raíz de una información obtenida en el marco de una investigación llevada a cabo por la Unidad Especializada Antinarcóticos, y a raíz de esa información el fiscal adjunto remitió los antecedentes a la Fiscalía General del Estado solicitando el inicio de una investigación. Es así que el día de la fecha, por resolución de la Fiscal General del Estado, se ordenó el inicio de las investigaciones y en forma inmediata procedimos a constituirnos esta mañana la sede de migraciones con funcionarios técnicos del laboratorio forense a los efectos de recabar informaciones. Inicialmente se cuenta conforme a la documentación remitida por parte de migraciones, extractos de varias personas con relación a la entrada y salida del país, los mismos de los cuales se encuentra el señor José Insfrán, que el mismo habría ingresado al país el 8 de julio del corriente año en horas de la mañana, y teniendo en cuenta de que existe una orden de captura tanto nacional como internacional, se procedió a dar inicio a las investigaciones. Pudimos hablar con los funcionarios de migraciones y nos había manifestado de que una funcionaria aparentemente había registrado en el sistema de migraciones el ingreso de esta persona, pese a que en el sistema habría saltado la alerta de que el mismo cuenta con una orden de captura, así como también que en forma posterior otro funcionario habría borrado estos registros del sistema. Obtuvimos esa información, también fueron citados los efectos de prestar declaración el día de mañana ante el Ministerio Público con mayores detalles sobre esta situación, sobre los hechos que pudieron haber acontecido, y también nos constituimos en la sede de aduana los efectos de poder verificar las filmaciones del circuito cerrado. Se procedió a incautar el DVR. Hay cámaras que se encuentran en funcionamiento, otras que no, y estaremos verificando esta información, el contenido de las grabaciones
en el DVR que fue incautado el día de la fecha. Tenemos, como te manifesté, inicialmente el reporte de migraciones donde se ha consignado el ingreso del mismo en esa fecha. Y son circunstancias relevantes en la investigación. Vamos a estar accediendo a la resolución por la cual se procedió a la desvinculación de la funcionaria y también otros elementos que están siendo colectados por parte del Ministerio Público en este estado de la investigación. Conforme a las manifestaciones de los funcionarios que se encontraban presentes en el lugar, pudimos acceder a esa información. Nos manifestaron que posteriormente, 2 horas después de haberse registrado el ingreso de esta persona, otro funcionario habría borrado la orden de captura que se encontraba en el sistema de migraciones. La pudimos observar, aparentemente existen grabaciones a partir del mes de octubre del año pasado, pero existen cámaras que se encuentran en funcionamiento y otras que no. Lo que hicimos es incautar el aparato de VR para de forma posterior verificar cuáles son las cámaras que podrían, de las cuales se podría obtener algún dato que sea importante para la investigación. ¿Hubo un trascendido? Y también verificar si es que se borró algún tipo de información o si se puede recuperar alguna información que se encuentra en el DVR que fue incautado. Esta investigación se inició a raíz de un pedido de informe por parte de la unidad especializada en el marco de otra causa. Claro. Y el reporte remitido por parte de migraciones. Y esa es la documentación con la cual se cuenta actualmente y la que dio inicio a la investigación en el marco de la presente causa. Realmente son cuestiones que deben ser analizadas. En este momento nosotros nos encontramos realizando las primeras diligencias en el marco de la causa y sí podrían existir varias hipótesis al respecto, pero concretamente nosotros contamos con la información inicial de que en los registros, en el sistema de migraciones, se registró el ingreso de esa persona el 8 de julio del corriente año y teniendo en cuenta de que existe una orden de captura a nivel nacional e internacional y de que se habrían omitido los procedimientos pertinentes, se inició la investigación. Evidentemente que si se confirman estos hechos, podrían tener relevancia penal. La causa se abrió por un supuesto hecho de obstrucción a la persecución penal y a medida que se van colectando informaciones y estaremos tomando algún tipo de determinación en el marco de la causa. Eber Martínez, ex ministro de Justicia, está en línea, vía Zoom en realidad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, y buenas noches también a tu distinguida audiencia. Para poner en poder compartir con ustedes. Gracias, Eber. Doctor, para poner en contexto, acá qué es lo que se da. Por un lado, yo decía hoy en Radio 1, hay un hecho objetivo que confirma la directora de Migraciones, lo confirma ahora el fiscal Ledesma, con la documentación, con la presencia de los agentes fiscales allí en Migraciones y en otras dependencias de esa institución, incluso también en aduanas, porque se llevaron parte del circuito cerrado. Aparentemente van a tener ya la posibilidad de observar eso. Este pastor prófugo de la justicia ingresó, eso no hay ninguna duda, porque lo acaba de confirmar el fiscal. Hago nomás esta aclaración porque estos voceros alquilados por el gobierno de redes sociales pretendieron minimizar esto que me parece muy grave. ¿Por qué muy grave, doctor? Por un lado, estamos hablando de una persona que tiene código rojo, prófugo de la justicia, involucrado nada más y nada menos que en un mega operativo a ultranza Paraguay, sindicado como lavador de dinero dentro de un esquema de narcotraficantes que llevaba la cocaína a países de Europa. Y lo otro, aparece este pastor Isfrán vinculado con gente muy cercana al gobierno, aparece con el vicepresidente de la República, con Mario Abdo Benítez, y no se trata de una fotografía nomás.
de que en un acto político aparece un X personaje que te pide una foto, no. Aparece incluso videos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, señalando de que lo están visitando al pastor en su iglesia. Hay una serie de testimonios en relación a ese tema. ¿Cómo es, doctor, que puede permitirse una situación como esta y se pretende tirar la responsabilidad a funcionarios inferiores nomás de la Dirección de Migraciones? Bueno, Jorge, antes que nada, es muy sencillo. Hoy veíamos un video donde el pastor manifestaba en una de sus arengas en Colombia que tienen diputados de la nación, tenemos concejales en la iglesia y estamos tomando los lugares del poder político. Eso es textual de sus afirmaciones. Han pasado 18 días desde que este señor pisó suelo paraguayo de la manera más campante. Saltaron alertas que fueron eliminadas, que fueron omitidas, luego fueron eliminadas. Nadie que no cuente con la garantía de la más absoluta impunidad para una acusación de hechos tan graves que con una expectativa de pena altísima puede de esa manera campante venir e ingresar al país sin contar con protección del más alto nivel político. Y ahí vamos de vuelta a los vínculos que han sido demostrados anteriormente que tiene con las más altas esferas del poder, específicamente con el presidente Mario Abdo Benítez, con el vicepresidente Hugo Velázquez, y son hechos que no pueden pasar desapercibidos. Y también lo que mencionabas de los denunciantes selectivos que tenemos, por un lado que trataban de desacreditar los elementos probatorios que ya están en poder del Ministerio Público, y por otro lado también el implacable en algunos casos presidente de la Comisión Bicameral, Jorge Querey, que calificaba esta situación casi como un desliz de la más absoluta intrascendencia. Entonces, es preocupante porque estos hechos no pueden pasar desapercibidos cuando matizamos con situaciones que estamos viviendo donde se hablan de amenazas de magnicidio. Casualmente este señor se pasea por Colombia campantemente, que ya ha habido un magnicidio justamente en ese país del fiscal encargado de la lucha contra organizaciones como de la que forma parte este señor. Entonces es una situación preocupante que como país nunca habíamos vivido. Y ahí me parece clave esto que estás mencionando, doctor, cuando decís como país nunca habíamos vivido. Nosotros enseguida vamos a publicar también un material que hacemos referencia a un gobierno cómplice de esquemas de narcotraficantes por una serie de hechos. Mencionábamos la famosa fotografía del presidente Abdo Benítez con Cucho Cabañas, ahí en el Quincho, en la Quinta Bo, la famosa mochila ahí de fondo, entre paréntesis, un caso. ¿Dónde está Cucho Cabañas? Ya sabemos. Después tenemos el otro caso, lo del ex ministro del Interior, Arnaldo Yucio. ¿Por qué lo sacan a Yucio? Vínculo directo con este señor Vinicius en Espíndola, buscado por el Brasil, involucrado en esquemas también de narcotráfico. Lo sacan al ministro del Interior, que fue un bochorno a nivel internacional, porque todos los títulos, las portadas de los diarios destituyen al ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Yucio, por vínculos con el narcotráfico. Y esto es un hecho objetivo. Existió ese vínculo. Le piden nada más y nada menos que a Vinicius utilizar su vehículo para ir de vacaciones con toda su familia. Y ahí se da otro hecho. El operativo TURF, que arranca en el Brasil, un mega operativo, un trabajo conjunto que hace la Fiscalía del Brasil con el Ministerio Público de nuestro país, para poder dar con el paradero de Lindomar Reyes Furtado, que vivía allí en el Paraná Country. En el Paraná hay 3 salidas, entradas y salidas. Se fueron a hacer un dispositivo de buscarlo a este hombre, esa operación que lleva adelante la Senat, no la policía, la Senat lleva adelante ese operativo. Sully Rolón, Arnaldo Yucio, vinculado todavía a la Senat, porque hasta ahora me dicen a mí que hace oficina ahí en la Senat, Arnaldo Yucio, le dejan escapar a Lindomar. 3 salidas tiene el Paraná Country, lo dejaron escapar.
ahí hace un une con flecha, porque lo dejaron escapar a Lindomar vinculado a Vinicius Espíndola, vinculado a Arnaldo Yucio, de vuelta el gobierno protector a una estructura narco. Después aparecen otros elementos, el caso del diputado oficialista Juan Carlos Osorio. ¿Dónde está Osorio ahora? Ya perdió su banca, Cámara de Diputados, hoy está adentro, está preso. ¿Vínculos con qué? Narcotráfico. La semana pasada en este programa revelábamos detalles de un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas. A partir de una decisión de un juez, escuchas telefónicas, a uno de los implicados en la operación, una operación importante que enviaba cocaína a Europa, el caso del carbón vegetal, aparece una conversación de una persona considerada como lavador de dinero a través de empresas de importación, exportación y playa de venta de autos. Aparecen 4 oportunidades charlando con un diputado oficialista, Ever Noguera, donde hablan de todo, desde entrega de dinero, de depósitos, de tráfico de influencia, ternan la Corte Suprema de Justicia, de borrar sellos de un cheque en el Banco Central del Paraguay. Esto no es un montaje, como dice el abogado Guillermo Duarte Cacabelos, del mismo equipo político de Cire Masi, de Arnaldo Yucio, entre paréntesis, que esto es un montaje. Nosotros leímos exactamente lo que dice el informe de la Secretaría Nacional Antidrogas. Y ahora aparece esto último, que tiene que ver con el pastor, cómo ingresa el pastor, nadie le molesta. Entonces, esta serie de hechos que acabamos de hacerlo cronológicamente, ¿qué nos lleva a suponer? Y agregarle algo más, doctor. Cuando empresarios paraguayos le llevaron una carpeta al presidente Abdo Benítez, le dice, ¿cómo cortamos de raíz la contaminación de productos nacionales paraguayos que son exportados al exterior? ¿Cómo cortamos de raíz y se contamina con la cocaína? Comprando los famosos escáneres. Y un grupo de empresarios le lleva al presidente una carpeta ofertando los escáneres, y no solamente ofertando los escáneres, sino planteando ¿qué cosa? Forma de financiación, porque el gobierno dice no tenemos plata para comprar los escáneres. Este grupo de empresarios, a través de un banco de plaza, le plantea la forma de financiar eso. ¿Qué hace el presidente Abdo Benítez? Deja de lado esa propuesta. Entonces yo me preguntaba, decía el otro día, ¿desidia o complicidad? Hoy ya no hablo de desidia, hablo directamente de complicidad por estos hechos que acabamos de mencionar. Y si le querés agregar un elemento más, ¿dónde están los radares que tuvo que haber comprado la DINAC? ¿Y qué dice el informe de la Secretaría Nacional Antidrogas? De Bolivia vienen los aviones cargados con cocaína, bajan en estancias que están en el Chaco, descargan esos aviones en camiones, digo exactamente lo que dice la fiscalía, el informe de la Senat, en camiones de gran porte y pequeño porte, descargan la cocaína allí, viene por la ruta tras Chaco, nadie les molesta, cruza el puente Remanso, nadie les molesta, llegan hasta los depósitos que están en el departamento central, en Fernando de la Mora, en Limpio, Mariano Roca Alonso, y después de allí cargan a los contenedores que van a los países europeos. La última carga, 5 toneladas de cocaína, 250 millones de euros, el valor de esas cargas. ¿Eso qué significa? Imagen país por el suelo. ¿Eso qué significa? Los industriales paraguayos desesperados. ¿Por qué? Contaminan sus productos con cocaína. Y el tiempo que les llevó a las empresas nacionales conquistar mercado a nivel internacional, hoy están desesperados porque aparecen en un esquema del narcotráfico. Todos estos elementos, doctor, nos lleva a la siguiente conclusión. El gobierno de Mario Abdo Benítez, cómplice del esquema narcotráfico. Nos estamos equivocando, doctor. Mira, Jorge, yendo a la supuesta, al operativo fallido en el Paraná Country Club, como bien mencionaba, desidia o complicidad. A propósito, digamos, también acá en el operativo más importante donde involucra a esta persona que entró campantemente al país,
podemos mencionar que quienes no han caído, las cabezas en cuestión, no han caído en este operativo. Convenientemente escaparon con suficiente antelación y hoy desayunamos con la noticia de que uno de ellos se dio el lujo de ingresar por los puestos formales fronterizos con todo lo que señalábamos, que habiendo saltado la alerta se hizo caso omiso y posteriormente se intentaron eliminar las huellas de ese ingreso. Entonces, acá también tenemos un alto nivel de complicidad y las conexiones con los más altos exponentes del gobierno estaban más que probadas. Y nadie en su sano juicio puede pensar que va a venir así nomás a pasearse exponiéndose a su detención sin contar con el blindaje que le otorgan las más altas autoridades del país. O sea, se fueron cuando quisieron en medio del operativo, como que alguien les avisó, y esta persona vuelve y se pasea cuando se le antoja, quién sabe con qué intenciones y con qué sabe que se puede dar el lujo de extorsionar al gobierno, de que se haga un operativo de blanqueo a través de sus operadores también en los medios y en la comunicación social. A partir de esto, doctor, hablábamos recién con el fiscal Juan Ledesma, nos confirma lo que pasó con el caso del pastor Insfram, las responsabilidades de funcionarios de migraciones. Se puede, yo te preguntaba, y yo no creo que nos limitemos a decir nomás de que funcionarios deshonestos de estas instituciones del Estado son los responsables. Para que se haga toda esta operativa de borrar parte del contenido del código rojo del sistema informático de migraciones, para que el pastor prófugo decida hacer su ingreso, no lo hace al azar, lo hace porque tiene la información de que lo puede hacer. Alguien tuvo que haber dado la orden mucho más arriba de estos funcionarios. Así mismo, Jorge, no se puede pensar que una funcionaria de un puesto fronterizo sea la única persona involucrada en una cuestión como esta, y la actitud que ha tenido el presidente de no cortar cabeza habla a las claras de que hay una alta participación de los más altos estamentos del gobierno. Uno, cuando pasa por una situación como esta y no tiene nada que ocultar o ninguna participación, inmediatamente toman las medidas convenientes y las más corta las cabezas que tenga que cortar sin ninguna duda. Pero de vuelta acá tenemos un presidente que no habla, que se esconde, que nunca da la cara ante los hechos trascendentes de Estado, y que ante las cuestiones verdaderamente importantes, cuando da la cara, lo habla para demostrar que no es un estadista. Todos lo sabemos desde el primer día, y no es ningún descubrimiento, pero tampoco es ningún descubrimiento su más absoluta miserabilidad al tratar temas de la más absoluta importancia y que tienen hasta cuestiones humanas de por medio. Y para eso sí está firme para dar declaraciones y tomarlas en joda, pero cuando tiene que dar la cara para cuestiones como esta, va a guardar silencio un mes con la complicidad de la prensa amiga, que seguramente saca muchos beneficios de estas cuestiones, y luego nadie le preguntará nada. Y a eso hay que agregarle, ya que mencionaste esto, doctor, la clase política, la oposición, ¿dónde está ante estos hechos? Imagínate, por un lado, lo que mencionábamos recién, imagen país, el bochorno a nivel internacional, de vuelta a Paraguay considerado un país donde se acopia la cocaína, porque nosotros no fabricamos, no producimos cocaína. Y aparecemos en la ruta del narcotráfico, con el quebranto de las industrias que hoy ya están padeciendo el problema del contrabando, ahora están preocupados porque le contaminen sus cargas que envían al exterior con cocaína. ¿Y dónde está hoy la oposición, los actores políticos? ¿Dónde están los Sebastián Villarejo, los Katia González, Celeste Amarilla, que están hace cuánto, desde el domingo, lunes, martes, de vuelta mañana,
con el circo del juicio político a la fiscal general del Estado, porque ya se dieron cuenta de que no tienen los votos. Entonces hay que cerrar, dar vuelta a la página y el país tiene que seguir funcionando. Tenemos índices de pobreza, desempleo, corrupción que vamos a mostrar enseguida, la infiltración de la narcopolítica. Nosotros decíamos el otro día, con esta oposición y con este gobierno, la narcopolítica seguirá gozando de muy buena salud. Ahí le tenés a un diputado salpicado en escuchas telefónicas, en tratativas de depósitos de dinero con un considerado narco lavador de dinero en un esquema grande de investigación. No pasa absolutamente nada. Es más, este mismo diputado es el que plantea hoy juicio político a la fiscal general del Estado. Yo no. A ver, yo estaba mencionando esta mañana también en Radio 1, tendrán sus defectos la fiscal general del Estado, pero hoy el problema en Paraguay no pasa por ahí. El problema pasa por el nivel de corrupción que tenemos, una prensa complaciente, una clase política opositora que hoy prácticamente ya está cogobernando con este gobierno de Mario Abdo Benítez, por quienes hoy están en el poder. Hay muchos referentes de la oposición que hoy dicen que van a formar parte de esta concertación, no dicen absolutamente nada. Entonces, a partir de estos elementos que exponemos y con el circo del juicio político a Sandra Quiñones, ahí hay una operación política no más. Porque si verdaderamente la clase política, la prensa o una parte de la ciudadanía, por lo menos lo que vemos en redes, no sé si son operadores o no, pero si existe la intención real de cortar de raíz todo lo que tenga que ver con la narcopolítica, con el lavado de dinero, ¿dónde está eso que dijiste? Jorge Querey, senador del Frente Guazú, la Comisión Bicameral de Investigación del Lavado de Dinero, Delitos Conexos, ¿ha convocado a alguien para hablar del tema del pastor? ¿Le ha convocado a alguien para hablar del tema Ever Noguera? ¿Le ha convocado a alguien del Banco Atlas, señalado por una investigación del Ministerio Público de haber lavado dinero de uno de los narcotraficantes más poderosos, importantes de América del Sur? Cabeza Branca, 10 años Cabeza Branca operó en Paraguay, lavó dinero, armó toda una estructura. Uno de los bancos utilizados donde movió la mayor cantidad de dinero, Banco Atlas, Grupo Sucolillo, han dicho algo, le fueron convocados por la Comisión Bicameral, Jorge Querey, absolutamente nada. Entonces uno dice, acá hay una operación política nomás, de erosionar a un sector político nomás, y no una intención real de extirpar del Paraguay esto que efectivamente está destruyendo la imagen del país y que tiene que ver con ¿qué cosa? Con la narcopolítica y el lavado de dinero. El viernes vamos a tener el resultado del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, Gafilat. A mí me filtraron información. Aparentemente Paraguay no va a formar parte o no vamos a ingresar en la lista gris, aparentemente. ¿Y qué es lo que me agregan con eso? Eso va a ser gracias al trabajo que hizo el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, a quien hoy quieren sacar a través de un juicio político. Hoy no ingresamos o no vamos a ingresar a la lista gris, no por el trabajo de la CEPRELAT o de algunas instituciones del Estado, donde desde la CEPRELAT aparece, y hoy contaba en Radio 1, hay una investigación ya avanzada, un funcionario del Ministerio del Interior, llevado por Arnaldo Yucio, comisionado a la CEPRELAT, es el que filtra información confidencial. Entonces, ¿quiénes hoy están detrás de la promoción de este juicio político? Un medio de comunicación investigado por haber lavado dinero de un narcotraficante, el caso Cabeza Branca, el Grupo Sucolillo, juicio político a Sandra Quiñones, todos los días. Ese mismo grupo empresarial investigado por la justicia de los Estados Unidos y también acá por haber lavado dinero de Nicolás Leos. Hay fiscales que hicieron toda una operativa en el marco de la investigación, por eso no le perdonan a esta administración del Ministerio Público. Y después del otro lado tenés actores políticos
que a toda costa quieren tener el control de esa institución para sacar imputaciones a medidas a fin de erosionar y destruir adversarios políticos. Entonces, parece que tenemos que llegar el momento en desenmascarar y contarle a la ciudadanía cuál es la operativa. Y mientras todo esto pasa, nos distraemos desde el domingo en cadena nacional con lo que pasa en la Cámara de Diputados. Todo esto que estamos denunciando, nadie se hace eco. Hoy, menos mal, después de la denuncia que hicimos anoche, algunos medios de comunicación tomaron y se hicieron eco del caso, escandaloso por cierto, del pastor prófugo de la justicia, José Insfrán. Bueno, lo que mencionaba al comienzo, yo entiendo que la única marca país, el único producto que ha conseguido posicionar este gobierno es el tráfico masivo de cocaína en cantidades de toneladas a Europa. Convengamos que eso no había sucedido en gobiernos anteriores y también que no es ningún mérito de este gobierno que se pueda decir que anteriormente pasaba y no se podía llegar al fondo de la cuestión. Estas investigaciones son internacionales y se dieron en el marco de la cooperación de organismos europeos y de Estados Unidos para detectar ese esquema de tráfico que en estos últimos 4 años se ha consolidado y que ha demostrado sus vínculos con el poder político. Entonces, de eso no queda ninguna duda y de ninguna manera se puede decir que sea algo de larga data y que en este gobierno nada más estén cayendo. Ese ha sido un esquema de atracción de un esquema de tráfico internacional de cocaína en el cual Paraguay forma parte fundamental. Y lo segundo que mencionaba en cuanto a lo de la oposición, que solamente que es muy intransigente ante cualquier noticia, ante cualquier chisme que pueda surgir, que pueda perjudicar a un movimiento determinado, al movimiento No Colorado, pero hace oídos sordos y se tapan los ojos ante esquemas impresionantes que salpican al gobierno y que no tienen ningún interés ni siquiera en debatirlos. Es más, lo que mencionábamos el senador Querey, él minimizó y prácticamente calificó como un desliz intrascendente esta cuestión. Entonces, ¿cuál es el interés de la oposición en este caso? Es solamente tratar de dejar en las peores condiciones al movimiento partidario que tiene las mejores condiciones, no solamente para una victoria aplastante en diciembre de este año, sino también para las elecciones generales, a pesar de algunas figuras que, la verdad que para conveniencia de una mejor elección general, mencionan que no van a hacer campaña por el Partido Colorado. Entonces, en ese sentido, a la oposición le conviene y tontamente también los líderes políticos como el presidente Abdo piensan que esa coyuntura, esa alianza coyuntural que mantiene con esa gente, ayer veíamos cómo sus aliados y con quien cifra sus esperanzas futuras para impedir que Santiago Peña sea el próximo presidente y el señor Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, cómo se burlaban de él en un momento donde pensaban que contaban con los votos suficientes para el juicio político. También ingenuamente, porque jamás estuvieron cerca de conseguir eso. Entonces, quiero verle a Mario Abdo Benítez el 16 de agosto si esta gente mantiene la palabra y les da la impunidad, porque ante todos estos hechos que estamos viendo, sin la protección del poder político que hoy goza Mario Abdo Benítez y su séquito más cercano, yo pienso que no va a pasar mucho tiempo para que le lluevan las imputaciones y los pedidos de prisión. Eber Martínez, doctor, gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego, ex ministro de Justicia. A la vuelta de la pausa, $3 millones de los fondos COVID para pagar ¿a quién? A un allegado al presidente Mario Abdo Benítez. Tenemos acá la documentación, usaron fondos COVID. La comisión especial, ¿se acuerdan de esa comisión especial que tenía que hacer el control de todas las compras
con el dinero del préstamo de los 1.600 millones de dólares, donde estaba, entre paréntesis, Arnaldo Yucio. Esa comisión avaló esto, que vamos a mostrar enseguida a la vuelta de la pausa. Estamos hablando de otro caso, un negocio redondo para la corona, en plena pandemia. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Tab P11 hace gala de toda la innovación de Lenovo, perfecta para cubrir todas las necesidades. La nueva tablet está equipada con sistema operativo Android 10 y el prestigioso procesador Qualcomm Snapdragon, ofreciendo máxima potencia y estabilidad. La P11, además de entregar entretenimiento, fue creada para la productividad, de modo que proporciona una capacidad incomparable para el trabajo similar a la de una laptop, gracias al teclado ultra delgado incorporado y teclas de acceso directo que se acopla al equipo mediante imanes e incluye un lápiz digital, precisión e inclinación para dibujar, pintar, hacer notas y algún documento o apuntar la lista del supermercado. Lenovo Tab P11 Upgrade a primera clase. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero, protegiéndolo contra los depósitos que reducen el rendimiento. Sentite insuperable cargando Shell V-Power, co-creado y recomendado por Scuderia Ferrari. Y viví cada viaje como a bordo de un Fórmula 1. Shell, porque lo que cargas importa. Vamos al informe. 3 millones de dólares de los fondos COVID. ¿Para quién? Para pagar al concuñado del presidente Mario Abdo Benítez. $3 millones de los fondos COVID para pagar al concuñado de Marito. El gobierno nacional, a través de Copaco y Vox, otorgó casi $3 millones de los fondos COVID a una empresa de Flavio Enrique Quique Santander, concuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La entrega se dio con el aval de la Comisión Especial de Supervisión y Control de las Compras COVID, manejada por Arnaldo Yucio y creada por el Poder Ejecutivo para justamente evitar las tragadas y negociados en pandemia. A través de Vox o la Paraguay Sociedad Anónima, la CONATEL firmó un contrato con la empresa Viscon Sociedad Anónima del músico colombiano Quique Santander para el suministro de soluciones tecnológicas de la marca Simplify, tales como servicios en la nube, call center, plataforma, entre otros. La firma del acuerdo se realizó el 26 de marzo del 2020, a inicios de la cuarentena sanitaria por la pandemia de COVID-19. Este contrato se ejecutó en el marco de un acuerdo previo de la Copaco con el Ministerio de Salud para la provisión del servicio de contact center a fin de rastrear a personas o contactos que hayan estado expuestos al COVID-19. Fue así que, para hacer efectiva esta presentación, Copaco subcontrató los servicios de Viscon mediante su telefónica subsidiaria Vox. El presidente de Copaco, Santevallese, y el representante de Viscon Sociedad Anónima firmaron el contrato directo sin realizar una licitación, pero lo que más llama la atención es que dicha empresa elegida por el Estado paraguayo está vinculada a la familia presidencial, ya que Quique Santander es el concuñado del presidente Mario Abdo Benítez, puesto que está casado con Adriana López Moreira, hermana de su esposa Silvana. De esta manera, bajo cláusula de extrema confidencialidad, el concuñado de oro
se benefició con un importante pivot en pandemia, tal como lo calificó el diputado colorado Basilio Bachi Núñez, quien anunció que pedirá informes a Copaco sobre el contrato y advirtió que si Santevallese se niega a transparentar lo ocurrido, se expondrá a acciones judiciales. A través de documentos filtrados al equipo de la Caja Negra, se sabe ahora que la estatal Copaco acordó con Salud brindar soporte técnico de hardware y software para sus equipos para el servicio del call center, el cual incluyó 100 posiciones con un costo de 7.315.200 guaraníes cada uno, dando un total de 731.500.200 guaraníes por mes. El contrato sigue operativo hasta la fecha. Al multiplicar el monto por los 28 meses, teniendo en cuenta que el contrato con Discon Sociedad Anónima se firmó en marzo del 2020, da como resultado una cifra total de 20.482.500.600 guaraníes, que al cambio actual alcanza los 3 millones de dólares. El gobierno consiguió este dinero de los fondos de ley de emergencia, que dispuso una línea de crédito de 1.600 millones de dólares con el fin de garantizar recursos al sistema de salud ante la situación del COVID-19, facilitar la recuperación de la economía. Desde su ejecución aparecieron varias denuncias de compras irregulares de insumos médicos y de bioseguridad. Tal fue el nulo control para el buen uso de esta plata que la propia Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 dio su aval al no presentar objeción alguna al acuerdo entre Salud y Copaco y el de Vox y Viscom. En notas dirigidas en octubre del 2020 al entonces ministro Arnaldo Yucio, quien aparecía como coordinador general de la Comisión Especial Contralora, se informaba sobre la prestación del servicio de Contact Center de Copaco Vox al Ministerio de Salud y se ponía a consideración el financiamiento con los fondos COVID, pero obviando que para eso iba a subcontratarse primero a la empresa del concuñado presidencial. Los documentos llevan la firma del ministro anticorrupción René Fernández, de la CEPRELAT Carlos Arregui y del coordinador Arnaldo Yucio. Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo no pidieron mayores explicaciones sobre el acuerdo en cuestión, pese a que tenían como misión coadyuvar a la gestión eficiente de los recursos públicos destinados a mitigar los efectos de la pandemia. Con la filtración de la entrega al concuñado presidencial, poco a poco se va sabiendo a dónde fueron a parar los 1.600 millones de dólares que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo y para lo cual el país entero tuvo que endeudarse. Nosotros en este tema habíamos denunciado ya hace el programa anterior el caso del concuñado del presidente Mario Abdo Benítez, Flavio Enrique Quique Santander. Es impresionante la cantidad de información que gente incluso del entorno del presidente de la República, de la familia del presidente, compartió con nosotros. Porque hay una especie de internismo alrededor de Abdo Benítez con su familia. Hay una parte de la familia del presidente y de la primera dama, Silvana López Moreira, que se han beneficiado con negocios con el Estado. Pero hay una parte de la familia que no ligó absolutamente nada y esa parte de la familia está, por supuesto, está molesta. Molesta porque están sorprendidos por los niveles de corrupción y a lo mejor molesta porque tampoco ligaron absolutamente nada, como sí lo hicieron los otros, como el caso del famoso concuñado Quique Santander. Y nosotros en el informe anterior de la Caja Negra nos quedamos cortos porque dijimos que a priori este contrato firmado, ahí está la firma de Quique Santander, concuñado de Marito, con el presidente de la Copaco, Santevallese. Hicimos un cálculo de prestación de este servicio por 8 meses. 731 millones de guaraníes por 8 meses arrojaba 5.800 millones. Pero nos pasaron información desde una de estas instituciones, porque no voy a revelar la fuente, nos pasaron información, puede ser del Ministerio de Salud, puede ser de Copaco, puede ser de Vox. La copia, acá tengo, del contrato. Que nosotros decíamos, ¿cómo podemos hacer para acceder a ese contrato? Y nos pasaron acá el contrato. Y en este documento hace referencia a que teniendo en cuenta el contrato con la empresa Discon S.A., propiedad del concuñado de Mario Abdo Benítez, aparece que este contrato sigue vigente.
Este contrato está operativo hasta la fecha. Y haciendo el cálculo, al multiplicar el monto por 28 meses cuando se firma este contrato, en febrero de 2020, hasta ahora, estamos hablando de 28 meses, y esto representa 20.482 millones de guaraníes. Redondeamos, 3 millones de dólares. 3 millones de dólares le entrega Mario Abdo Benítez a su concuñado, a Quique Santander, para ofrecer un servicio de call center en plena pandemia. ¿Y dónde está lo irregular acá? Por un lado, se hace un contrato directo, porque el Ministerio de Salud firma un convenio de cooperación con la Copaco, para que la Copaco le preste el servicio de call center. Para entender, ¿se acuerdan el 154 que teníamos que llamar para evacuar las dudas sobre la incertidumbre que teníamos en relación a la pandemia, al COVID-19? El 154. Evidentemente, Santevallese, el presidente de Copaco, recibió la orden de que tenían que digitar o darle a una empresa en particular, a la empresa del concuñado de Marito, y para burlar o pretender burlar, porque acá están documentos que vamos a mostrar enseguida, de contrataciones públicas, resoluciones de contrataciones públicas, aunque haga con Vox o la Paraguay, que es la operadora telefónica de la Copaco, igual tuvo que haber hecho una licitación. No se hizo una licitación. Se hace una adjudicación directa entre Copaco, Vox y la empresa Viscon S.A. propiedad del concuñado de Marito. Se firma el contrato. Acá tengo la copia del contrato. Se firma el contrato 2 días después, ya le hacen un anticipo de 3.300 millones de guaraníes al concuñado de Marito. Y hubo un dictamen en contra en la propia Copaco. Le dijeron a Santevallese, esto no se puede hacer. Esto se tiene que hacer una licitación. Santevallese ahora ha recibido la orden del presidente de la República para adelante y le entrega un contrato directo al concuñado de Marito. Después vimos que tenemos acá la documentación que nos remitieron, de dónde salió la plata. Los 3 millones de dólares para pagarle al concuñado de Marito. ¿De dónde sale la plata? Del famoso préstamo COVID. ¿Se acuerdan ustedes? Los 1.600 millones de dólares. El Parlamento le entrega, se aprueba a consideración, se vota 1.600 millones de dólares, estamos en plena pandemia, había una incertidumbre tremenda. La excusa del gobierno era teníamos que fortalecer los músculos del sistema sanitario para enfrentarnos y hacer frente a la pandemia. Igual, murieron 17.000 personas, que según Guillermo Sequera, se pudieron haber evitado la muerte de 10.000 paraguayos. Se pudieron, si adquiríamos a tiempo las vacunas. ¿Por qué nos compramos a tiempo las vacunas? Por el escándalo de corrupción, Clan Ferreira erosiona la imagen de Julio Mazzoleni. Julio Mazzoleni, ministro del Interior, cagado en las patas, no quería cerrar contratos con ninguna empresa para que nos provea las vacunas. Perdimos tiempo, murieron 17.000 paraguayos. 10.000 se pudo haber evitado, no lo decimos nosotros, lo dijo Guillermo Sequera. 10.000 muertes se pudo haber evitado. Pero este gobierno, el gobierno de Marito, en plena pandemia, el presidente por un lado estaba distraído, concentrado en cambiar el techo de la casa que compró en la Quinta Voz, la casa familiar. Habíamos hecho una publicación también, cambiaron todo el mobiliario de la casa, que está en la Quinta Voz, un caserón precioso, entre paréntesis, que está ahí en el casco central, en la casa principal. No donde vivía Marito con Silvana, que es una casa que le había donado uno de los Stroessner, es otra casa que le compra a María Eugenia Voz, de Caballero. Y utilizan, entre paréntesis, algunas SA para disfrazar toda la operación, las mismas, entre paréntesis, que saltan en un esquema de los Panama Papers con unas cuentas offshore que tiene la familia del presidente, específicamente la primera dama. Aparecen los propios familiares, dicen compras de departamentos en Punta del Este, en Miami.
Cuando los paraguayos llorábamos a nuestros muertos, estábamos preocupados por las vacunas, porque no teníamos los medicamentos para hacer frente a la pandemia, estos tipos estaban robando. Y no estoy hablando por boca de ganso, acá está. ¿Cómo explican la entrega de 3 millones de dólares al concuñado de Marito sin una licitación? ¿Cómo explican eso? Ahora, si me dicen, o si Sante Vallese, que lo buscamos la semana pasada en Radio 1, jamás quiso hablar con nosotros, si Sante Vallese, el presidente de Copaco, nos dice, la empresa de Quique Santander, Viscon S.A., era la única empresa en el mundo que estaba en condiciones de proveer el servicio de call center, yo me callo. Era la única empresa, la de Quique Santander, Viscon S.A., de ofrecer el servicio de call center a Vox, a Copaco y esa otra vez al Ministerio de Salud. No. Cuando nosotros publicamos esto nos llamaron una cantidad de representantes de empresas paraguayas incluso que estaban en condiciones de ofrecer exactamente este mismo servicio y a menor precio. O sea, acá tenés contrato directo en plena pandemia para el concuñado de Marito y a precio sobrefacturado. Claro, cuando no hay licitación, cuando no hay competencia, te ponen el precio que quieren. Por eso es importante, por eso está la ley 2051. Por eso está una resolución de contrataciones públicas que le autoriza también a Vox a realizar sus adquisiciones, sus compras a través de la ley 2051 de contrataciones públicas. Pasaron por alto este señor Arnaldo Yucio, quien estaba al frente de esta comisión que se encargaba de todas las compras COVID, avaló. ¿Qué dijo René Fernández, ministro anticorrupción, sobre esto? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vino la orden del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ¿de qué? De beneficiarle a la empresa del concuñado con este contrato, que reitero, nosotros nos quedamos cortos cuando el martes pasado hablábamos de 5.800 millones, casi $1 millón. 3 millones de dólares hasta ahora, un contrato vigente, 3 millones de dólares, 20.482 millones de guaraníes. Y después está el contexto que nos hacen los familiares de Abdo Benítez. Quique Santander, un reconocido productor musical colombiano que vivía en Miami, tuvo un pleito judicial con Emilio Estefan, otro productor musical, por regalías, por algunas canciones, y perdió mucho dinero. Quique Santander perdió mucho dinero porque perdió esa demanda con el otro productor musical, Emilio Estefan. Entonces recurre al concuñado, que acababa de asumir la presidencia de la República, Mario Abdo Benítez, para que le saque del pozo económico donde se encontraba. Y aparecen otras cuestiones de los negocios de Quique Santander, por ejemplo, vinculado con las criptomonedas, la criptominería en la zona de Ciudad del Este, que vamos a tener más datos en relación a ese tema. Apareció fotografías de Quique Santander en la Expo con algunos empresarios, con Arnoldo Vins, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero ¿cuál es el hecho objetivo de esto? En plena pandemia, gobierno de Mario Abdo Benítez, utilizando la plata de los 1.600 millones de dólares, fondos COVID, sin licitación alguna, a un precio sobrefacturado, le entrega a su concuñado, que estaba en una difícil situación económica, 3 millones de dólares. ¿Actuó a partir de esta denuncia el Ministerio Anticorrupción? ¿Alguien amplificó esto que se denunció, este escándalo que afecta a la familia del presidente de la República? ¿Escucharon ustedes a un actor de la oposición que se llenan la boca todo el tiempo hablando de que están en contra de la corrupción? ¿Alguien dijo algo sobre esto? Nadie. Y menciono estos nombres de referentes de la oposición que todo el tiempo están haciendo denuncias de corrupción. O sea, aparece Villarejo, Katia González, Celeste. ¿Alguien dijo algo? Nada. Están distraídos en tumbar a la fiscal general del Estado porque no imputó a Cartes, que a lo mejor existen elementos para imputarlo, pero no podemos reducir todo el problema que hoy afecta a este gobierno denunciado por todos lados, por corrupto, por encubrir
a criminales que envían cocaína a Europa y no se hace absolutamente nada. Vuelvo a insistir, ¿dónde está Querey con su comisión bicameral? Nadie reacciona, nadie dice absolutamente nada. Pues nosotros mostramos, acá está, el escandaloso robo. Pues esto es un robo descarado. Si hacían y cuidaban las formas, si lo hacían a través de una licitación, se presentaban algunas empresas amigas, utilizaban, no sé, la figura de la colusión, no cuidaron las formas. Le entregaron este contrato al concuñado del presidente Mario Abdo Benítez, quien atravesaba una difícil situación económica, $3 millones en plena pandemia. Tenemos más sobre este tema. Ya venimos. Con amaños y pese a advertencias de técnicos, Copaco firmó contrato con el concuñado de Marito. El jugoso contrato directo de Copaco mediante Vox con la empresa del concuñado de Mario Abdo Benítez para el servicio de call center del Ministerio de Salud se firmó sin considerar los aspectos técnicos y con sospechosos artilugios. Documentación acercada a la caja negra muestra todo lo que fue el proceso previo al acuerdo de Copaco Vox con la empresa Viscon Sociedad Anónima del músico colombiano Quique Santander, quien es el concuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En ese sentido, se visualiza que el directorio de Vox o la Paraguay Sociedad Anónima aprobó en fecha 20 de enero del 2020 la contratación de la marca Simplify para la provisión de las soluciones Club, PBX, IoT y Contact Center, pero sin hacer figurar en la documentación que en realidad era Viscon la empresa que iba a proveer las soluciones tecnológicas de la marca Simplify. Sospechosamente, el directorio avaló la firma del contrato sin considerar aspectos técnicos y con amaños, porque tampoco en su sesión se llegó a mencionar a la firma Viscon, sino que solo a la marca que representan. A lo anterior, se suma que el directorio ignoró aspectos técnicos importantes para que este acuerdo posibilite una buena ejecución. En ese sentido, el contrato para el concuñado de Marito se firmó pese a advertencias técnicas porque no contaba con soporte ni adecuaciones técnicas, lo cual implicaba un sobrecosto para Copaco, ya que la estatal debía asumir la responsabilidad de contratar personal técnico para llevar a cabo las adecuaciones necesarias. En una nota dirigida a la gerencia de tecnología por el subgerente de planificación de Vox, en diciembre del 2019, se daba un informe de las pruebas de las soluciones Simplify en el call center y se resaltaba que faltaría información y documentación respecto al soporte técnico de la solución a ser adquirida y, por otro lado, el detalle del soporte técnico o acompañamiento durante la implementación de los servicios a ser contratados por nuestros clientes. Así también en el documento se deja constancia que, si bien la plataforma cumple con los requerimientos, se debe trabajar mucho en el desarrollo de las especificaciones propias de cada una de las diferentes campañas, de modo a que pueda considerarse como una opción válida para el reemplazo de la que actualmente es utilizada. En tanto que en otra nota enviada por la Gerencia de Tecnología a la Gerencia Comercial, se solicitaba tener en cuenta las documentaciones que faltaban para el soporte técnico y además contratar por lo menos a 2 personas para que se dediquen exclusivamente a los proyectos y sean capacitadas por la empresa que buscaba proveer el servicio tecnológico. Pese a que faltaba aún delinear y salvaguardar algunos aspectos técnicos, la Paraguay Sociedad Anónima elevó al directorio este acuerdo, permitiendo así que se concrete el jugoso contrato directo y sin licitación con la empresa Viscon Sociedad Anónima del concuñado de oro Quique Santander. Tab P11 hace gala de toda la innovación de Lenovo, perfecta para cubrir todas las necesidades. La nueva tablet está equipada con sistema operativo Android 10 y el prestigioso procesador Qualcomm Snapdragon, ofreciendo máxima potencia y estabilidad. La P11, además de entregar
entretenimiento fue creada para la productividad, de modo que proporciona una capacidad incomparable para el trabajo similar a la de una laptop, gracias al teclado ultra delgado incorporado y teclas de acceso directo que se acopla al equipo mediante imanes. E incluye un lápiz digital, precisión e inclinación para dibujar, pintar, hacer notas en algún documento o apuntar la lista del supermercado. Lenovo Tab P11 Upgrade a primera clase. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Semana de combo, amigos, en Bristol. Los amigos eligen, por eso vos elegís tu combo. Aprovechá los últimos días. Por nuestro mes aniversario te triplicamos tus chances para ser uno de los ganadores de Tu Compra Te Salió Gratis o de la camioneta Toyota Rush 0 km 2020. Escuchá este super combo. TV Win Smart de 43 pulgadas Full HD, más soporte más pack Heineken. Precio normal, 18 cuotas de 480.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Amigos, Farmacia Vicente Escabone premia tu preferencia. Girá la ruleta y ganá increíbles obsequios del 22 al 26 de julio y del 29 al 31 de julio. Pedidos y delivery al 021-418-5000 o al 0974-185.000. Pese a dictámenes de Copaco, puenteó la Dirección de Contrataciones Públicas para negociar contrato con el concuñado de Marito. Veamos el informe. Pese a dictámenes, Copaco puenteó a contrataciones para negociar contrato con el concuñado de Marito. El negociado de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Copaco a través de su subsidiaria Vox o la Paraguay, con la empresa representada por el concuñado del presidente Mario Abdo Benítez, se realizó a espaldas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la cual inmediatamente debe investigar y sancionar la irregularidad cometida. Cabe recordar que Copaco está sujeta a la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, es decir, obligada a realizar licitaciones públicas cuando desea contratar a alguna empresa para la provisión de servicios. Por eso, para evitar los controles, Copaco utilizó su empresa telefónica para subcontratar los servicios de la empresa tecnológica representada por el músico Flavio Quique Santander, concuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Desde la compra de Copaco a la empresa Hola Paraguay Sociedad Anónima Vox en 2010, la plana mayor de la compañía estatal, los principales gerentes, directores e incluido el presidente, pasó a formar parte del directorio de la empresa telefónica y desde entonces existió la discusión legal sobre si Vox estaba o no sujeta a los controles de las compras públicas. En ese sentido, un dictamen jurídico de 2011 señala que Vox pertenece al Estado paraguayo, por lo que está sujeta a la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y no debe comprar entre cuatro paredes. La empresa Vox es una unidad operativa integrada al patrimonio de Copaco, por tanto, se halla subordinada a los mismos principios jurídicos que regulan a la misma, había mencionado Javier Parquet, experto en Derecho Administrativo, en su dictamen de abril de 2011, hecho a pedido del entonces titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Eduardo de Gasperi. Al haber dinero público de promedio, Vox debe transparentar y publicitar sus actuaciones y además permitir que sea fiscalizada por la Contraloría, Contrataciones Públicas y el Poder Legislativo. Al igual que Copaco Sociedad Anónima o la Paraguay Sociedad Anónima está sometida al control parlamentario en virtud del artículo 193 de la Constitución, que dispone que los directores y administradores de las empresas de participación estatal mayoritaria pueden ser citados e interpelados individualmente por cada Cámara. Otro punto a tener en cuenta es que en septiembre del 2019, el presidente de Copaco y Vox, Sante Vallese, y Pablo Seitz, titular
titular de Contrataciones Públicas, suscribieron un acuerdo para que la Telefónica realice sus compras a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, al igual que las demás instituciones del Estado. Pese a ello, Copaco siguió eludiendo los controles a través de Vox, beneficiando así a gente cercana al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con contratos millonarios en plena pandemia de COVID. ...22 y 19, último bloque. Nosotros desmenuzamos este informe de la Secretaría Nacional Antidroga, 129 páginas, donde aparece el diputado Eber Noguera, que habíamos mostrado en el programa anterior. El supuesto narco, señalado como lavador de dinero, le pide un favorazo, entre comillas, al diputado Eber Noguera, y que tiene que ver con la elección de una terna de jueces. Se menciona el nombre, en realidad el apellido del esposo de la jueza. Y hay una parte que nos llama la atención. Cuando el supuesto lavador de dinero le dice al diputado o le pide que opere para la definición de esa terna de jueces, tenés la bendición de Hugo. Entonces nos preguntamos, ¿quién es Hugo? ¿Quién es el Hugo que le puede dar la bendición al diputado Eber Noguera para que opere en la conformación de una terna para jueces? ¿Quién puede hacer eso? A ver, veamos el informe. Supuesto narco al diputado Noguera. Tenés la bendición de Hugo. En el informe de la Senat sobre escuchas telefónicas, remitido a la Fiscalía y al juez de garantías Gustavo Amarilla el pasado 4 de julio, se lee en la transcripción de la conversación entre el procesado por tráfico de cocaína Hugo Mesa y el diputado abdista Eber Noguera, que el primero le confirma al legislador que tiene bendición de Hugo para operar en favor de la terna de una jueza, esposa de Molinas, que nos hizo un favor al liberarnos algunas cosas. Escuchas confirman hechos punibles de vínculos con esquema narco y tráfico de influencias. ¿Quién es el Hugo que le otorga la bendición al legislador? De las conversaciones que mantuvo el diputado oficialista Eber Noguera con Hugo Mesa, miembro de la banda liderada por el jefe narco Miguel Ángel Servín Palacios, se desprende una supuesta participación del vicepresidente Hugo Velázquez con una bendición en la elección de una terna del Poder Judicial. En el marco de la investigación denominada Belia sobre tráfico internacional de drogas peligrosas, la Secretaría Nacional Antidrogas, Senad, interceptó llamadas telefónicas entre el diputado abdista Eber Aparicio Noguera y Hugo Antonio Mesa Huespe, alias HM, miembro de la banda liderada por el jefe narco Miguel Ángel Servín Palacios. De acuerdo con la pesquisa, Noguera aparentemente brindaba protección política al supuesto narco y en ocasiones participaba del esquema de lavado con su empresa Itapotí Sociedad Anónima, además de cometer tráfico de influencias. Según el informe de la Senat, en un momento dado Hugo Mesa llegó a pedir su ayuda política para interceder en la designación de una magistrada que formaba parte de una terna en el Poder Judicial. Durante la charla, el narco investigado citó a un tocayo suyo, que presumiblemente sería Hugo Velázquez, y mencionó que esta persona ya dio su bendición para la elección. En la página 39 del documento oficial se transcribe la llamada interceptada en fecha 6 de septiembre del 2021, siendo las 18:47, cuando Hugo Mesa le pregunta a Noguera: ¿vos no estás ocupado? ¿No te puedo pedir un favorazo? Último favor, rotura de bolas. Eber le respondió: sí, ¿qué pasó? Hugo le contestó: mañana se trata la terna de la jueza de la señora de Molinas y no le di ni un poquito de bola. Pero yo te conté que estoy haciendo algo con ella y necesito de él ahora. Me tiene que liberar algo, unos documentos. Eber le aclaró: yo hablé con él, estoy en comunicación con él. Pero Hugo le insistió: llámale ahora, no sé, podés mentir, ayúdame con eso. Entonces Eber aceptó la petición: ahora y te le llamo. Ante lo cual Hugo le reveló: Hugo no me deja en paz porque mañana ya se trata la terna y yo hablé con Hugo y tenés la bendición de él. Llámale ahora y avísame qué te dice. Eber le reiteró finalmente: dale, ahora le llamo. Existe la fuerte sospecha de que el Hugo mencionado en esta conversación
Se trataría de nada más y nada menos que el vicepresidente de la República, teniendo en cuenta la cercanía entre ambos políticos. Las pruebas contra Noguera son más que contundentes, según su colega Pedro Aliana, quien señaló que el político oficialista debe rendir cuentas sobre las acusaciones en su contra y además consideró que el caso amerita su pérdida de investidura. Hay que recordar que el diputado Eber Noguera ya está imputado por la Fiscalía por administración en provecho propio y asociación criminal por la provisión de almuerzo escolar en Guairá, pero aún no pudo ser desaforado y por lo tanto no está sometido a la justicia. Es de público conocimiento que Noguera posee el respaldo político de toda la cúpula oficialista, atendiendo a que es el precandidato a gobernador de Guairá por el movimiento Fuerza Republicana del vicepresidente Hugo Velázquez, por lo que él mismo sigue muy aferrado a su curul. Raúl Latorre, diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Buenas noches, Jorge. Ya es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia de La Caja Negra. ¿Qué hacemos con Eber Noguera? Después de esto que acabamos de mostrar, que nos lo decimos nosotros, estamos mostrando textualmente la desgrabación que hace la Senat de unas escuchas telefónicas donde aparece Eber Noguera en varios escenarios. Por un lado, la entrega de dinero, depósitos, tráfico de influencia, para mediar en la terna una jueza que le llame a Hugo. ¿Qué hacemos con Eber Noguera? Otros colegas tuyos fueron rajados por temas menores. Menores en comparación a esto, digo. Bueno, yo miro lo de Eber Noguera en un contexto macro, Jorge. Ya te felicito por el proceso de investigación, por las diferentes situaciones que fueron saltando a partir de tu trabajo. Yo creo que las cosas buenas también hay que decirlo, y el respeto que te ganaste no solo con nosotros y la teleaudiencia, sino con tus propios colegas. Yo veo esta situación en el marco de un problema, una problemática muy grande. Vemos un país que se cae a pedazos, vemos un sistemático caso de corrupción que se repiten de forma sistemática, que solamente pueden ser igualados por la imaginación. Vemos vínculos con el narcotráfico que se presentan también de forma cada vez más abundante en actores que tienen una relación muy cercana al Poder Ejecutivo. En ese sentido también se hablaba hoy de la libre circulación del famoso pastor con una altísima vinculación con el narcotráfico. Sí. Otra vinculación existente con el Ejecutivo, pues bueno, si estuvo circulando es porque Migraciones lo admitió. Sin embargo, así también, y esto hay que decirlo, vemos en este momento a una oposición que tiene un silencio cómplice. Hoy por hoy, Jorge, hay una alianza electoral clara entre sectores muy importantes de la oposición y el oficialismo, que buscan sistemáticamente golpear al proyecto electoral más fuerte, que es el proyecto electoral del Movimiento Honor Colorado, que encabeza en este caso el presidencial de Santiago Peña. Y en ese sentido, evidentemente hay concesiones que se tienen que hacer. Y te voy a señalar 2 o 3 puntos para que tengamos una idea. El propio libelo acusatorio, que plantea una conjunción de actores relevantes de la oposición con el oficialismo que representan la Cámara al Poder Ejecutivo, jamás habló de los insumos chinos, jamás habló del tapaboca de oro, jamás habló de los vínculos existentes entre el Ejecutivo y actores muy relevantes del narcotráfico. Estamos viendo una vez más esta situación. ¿Y qué explicación se da a eso? ¿Qué otra explicación se puede dar al silencio cómplice de la oposición con estos graves casos de corrupción y de vinculación del narcotráfico con el poder político? Y yo tengo una explicación muy clara, es el costo de la alianza existente para tratar de cambiar el escenario electoral, en el cual el juicio político de la Fiscalía General del Estado es una muestra más de esta situación, que naturalmente tiene un costo, y el costo es buscar a través del silencio sustentar al Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, yo te puedo decir hoy, quienes están ejerciendo la verdadera oposición
son los actores, somos nosotros, el Movimiento Honor Colorado. Y yo quiero enfatizar esto, Jorge, porque el 19 de diciembre hasta el 18 va a haber una tremenda alianza con el Ejecutivo tratando de golpear la candidatura de Santiago Peña. El 19 de diciembre, cuando Santiago Peña sea el candidato de la lista 1, el candidato del Partido Colorado, ahí se van a acordar que Santi Peña Colorado, ahí van a querer vincularle con todos los desaciertos, con toda la catástrofe en términos de inflación, en términos de inseguridad, en términos de crisis educativa, en términos de la corrupción flagrante. Todos le van a querer vincular, todos le van a querer culpar a Santiago Peña, siendo que nosotros somos los únicos que estamos saliendo a decir que esto está mal, que el camino por el cual se está conduciendo este gobierno realmente nos lleva a la catástrofe. Mientras todo el gabinete, el país se cae a pedazos, pero mientras tanto todo el gabinete está en elecciones, está en candidatura, la dupla presidencial está haciendo campaña, y si son ministros de este gobierno y no son candidatos a senador, hermano querido, está fuera de la onda. Claro, esto que expones es categórico, ¿verdad? Yo mencionaba hace rato, hablaba con el ex ministro de Justicia, Eber Martínez, y le decía lo mismo. Hoy tenés un 80% de una prensa anestesiada que no ve esto que estamos señalando, todos estos niveles de corrupción que se da dentro de este gobierno, los vínculos del esquema del narcotráfico, donde la imagen país está por el suelo, y Paraguay se convierte hoy en la ruta del narcotráfico, Paraguay donde se acopia la cocaína para enviar a Europa. Y por otro lado, una clase política, la oposición, que está totalmente anestesiada también, callada, no dice absolutamente nada, distraída en otras cuestiones que nos hacen a los problemas de fondo de la ciudadanía. No, porque mira, no pueden ser más precisas tus palabras. Yo estaba saliendo justamente, estoy en una reunión, ahora me aparté, pero antes estuve en un programa y yo creo que la calificación que hacían de lo que está pasando en la Cámara de Diputados es precisa, no tengo una coma que agregarle, es un circo que tiene 3 días de duración, y un circo que va a continuar en la búsqueda de una pantalla, en la búsqueda de tener algún espacio de prensa, protagonismo, y mientras tanto, ¿cuál es la realidad de la gente? Vos te vas al supermercado y todo subió menos el valor del dinero, cada vez trae menos cosas por la misma plata. Vos te vas a la estación de servicio y ya agregaron un cero más para cobrarnos. La gente está dejando de utilizar el auto, la motocicleta, está volviendo al colectivo, donde el pasaje también, como consecuencia, es cada vez más caro. Se anuncia otra manifestación y un paro por parte del sector transportista por esta suba del precio del combustible, una crisis de inseguridad. Yo siempre escucho lo mismo. Raúl, el diputado, doctor, cada vez que yo escucho una motocicleta, tengo miedo de que me vuelvan a asaltar, o que mi hijo, mi hija, mi marido, mi esposa, que viene del trabajo, que viene a estudiar, que viene del supermercado, le vuelva a asaltar un motochorro. ¿Y cuáles son las respuestas que plantea el gobierno? ¿Y dónde está la crítica de la oposición a esta circunstancia? No, acá lo único que se critica, lo único que se golpea es el proyecto de Santiago Peña. ¿Y por qué, Jorge? Para muestra hasta un botón. No hay un encuestador, no te pido 2, ya que hay cuestionamiento, este encuestador sí, el otro encuestador no hay un encuestador que se anime a sostener una encuesta en la cual Santiago Peña no sea el eventual ganador de la interna para la presidencia de la República y de la general. El 100% de la encuesta, él gana. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Todo contra Santiago Peña, nos callamos los problemas con el Ejecutivo, tratamos de alterar el escenario electoral como sea, como el caso del juicio político de la Fiscalía General del Estado, para tratar de sacarle la cancha y ganar por alcohol. ¿Por qué? No nos van a sacar de la cancha, acá nos van a encontrar. Nos vemos el 18 de diciembre. Raúl Latorre, diputado, gracias por su tiempo, muy amable. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Diputado de Honor Colorado, Raúl Latorre. Nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.